de investigación preparatoria. Hablar de investigación preparatoria implica hablar de uno de los temas que abarca la mayor cantidad de tópicos dentro del proceso penal. Ustedes saben que el proceso penal en el Perú es un proceso penal que se caracteriza por tener una etapa de investigación, tener una etapa intermedia y tener una etapa de juzgamiento. Todos los problemas que se presentan en el proceso penal se dan en la etapa de investigación preparatoria, donde se discute los problemas con las detenciones en flagrancia, con las detenciones arbitrarias, con el tema de la legalidad de la detención en investigación, donde se discute el tema de la prisión preventiva, de las medidas limitativas de derechos con fines de investigación en la investigación preparatoria, donde analizamos lo que tiene que ver con excepciones, con defensas previas en investigación preparatoria. Entonces, en ese orden de ideas, la etapa de investigación preparatoria es una etapa bastante importante porque se discuten tutelas de derechos, se discuten plazos, situaciones que tienen que ver con funciones de los sujetos procesales, roles. Entonces, yo sí creo que entrar a discutir investigación preparatoria es meterse en un mar de situaciones complicadas, meterse en un mar de aspectos problemáticos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que me han pedido hoy día hacer, hablar de investigación preparatoria. Entonces, lo primero que voy a hacer es centrar el tema. La investigación preparatoria tiene dos subetapas con el Código Procesal del 2004. El Código Procesal del 2004 regula una etapa de investigación, una etapa intermedia y una etapa de juzgamiento dentro del esquema del proceso común. El proceso común, que es el proceso que se sigue para todos los temas comunes, donde no hay ninguna circunstancia especial, se ventila en el proceso común. Si hay circunstancias especiales, están los procesos especiales. Si tenemos temas de altos funcionarios, está el especial para altos funcionarios. Si estamos en acción privada, está el proceso de acción privada. Si estamos ante alguien que es un inimputable mental, estamos en el proceso de seguridad. Si no es un delito, sino una falta, está el proceso por faltas. Entonces, cuando hay alguna peculiaridad, siempre acudimos a los procesos especiales. Pero si no hay ninguna peculiaridad, estamos en el proceso común para casos comunes. Y en los casos comunes se ventilan dentro del proceso común, dentro de esas tres etapas. Investigación, etapa intermedia y juicio. En la etapa intermedia se ve las conclusiones de la investigación preparatoria y en el juicio se discute la acusación si es que esa acusación fue capaz de llegar a un juicio. Entonces, hoy día nos vamos a centrar en la etapa de investigación preparatoria. Etapa que, como les había dicho, tiene dos subetapas, una que son las diligencias preliminares y la otra que es la investigación preparatoria formal o formalizada. La investigación preparatoria formal o formalizada es la segunda subetapa de las dos etapas que comprenden la etapa de investigación. La primera, las diligencias preliminares, y la segunda, la investigación preparatoria formal o formalizada. Bien, esta primera subetapa, que son las diligencias preliminares, está regulada en el artículo 330 del Código Procesal Penal, es una etapa que, si bien es cierto, es una etapa que dura mucho, es una etapa complicada, ¿no? No debería ser así, porque las diligencias preliminares son para actos urgentes e inaplazables. ¿Qué nos dice el código? El 330. El 330, y yo estoy con mi código en la mano, yo estoy hablando con mi código en la mano, el artículo 330 nos dice que las diligencias preliminares son para actos urgentes e inaplazables. Miren, y le voy a dar lectura yo al código, porque para eso lo he traído. He traído mi código penal precisamente para darle lectura a los artículos que estoy mencionando acá. Entonces, miren lo que dice así, bien claro. Las diligencias preliminares, dice, tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes e inaplazables destinados a determinar los hechos objetos de conocimiento, así como asegurar elementos materiales de su comisión e individualizar a las personas involucradas en la misma. Entonces, doctores, la ley lo dice. ¿Para qué son las diligencias preliminares?
para hacer actos urgentes e inaplazables. Y con unos actos urgentes e inaplazables, individualizar al que ha cometido un hecho, y si el hecho es criminoso o no, y asegurar fuentes de información. Entonces, para eso es una preliminar. Para lo que es básico, lo básico. ¿Qué es lo básico? Escena del crimen, asegurar la escena del crimen, para copiar fuentes de información en la escena del crimen y no se pierdan las huellas, los vestigios que deja una escena del crimen. Para eso es, para asegurar fuentes de información. ¿Para qué más? Para individualizar a una persona determinada y vincularla con el delito que se ha cometido, de manera muy genérica. Y a partir de allí, ¿qué se debería hacer? ¿Qué se tendría que hacer si ya se tiene indicios iniciales de la comisión de un delito? Se tiene vinculación a una persona individualizada como partícipe o como autora del delito, y se tiene, además de eso, indicios que vinculan y no hay prescripción. Se tiene que formalizar investigación preparatoria. La investigación preparatoria formal, la investigación preparatoria formalizada, es la etapa de investigación en Perú exhaustiva, minuciosa, la etapa de investigación que se tiene que realizar con todos los aspectos a definir. La investigación preparatoria es la investigación larga, extensa, exhaustiva, minuciosa, prolija. Esa es la investigación fuerte en el Perú. A diferencia de Colombia, a diferencia de Chile, a diferencia de otros países. En los demás países la investigación preparatoria es breve, es pequeña, es concreta. Es solamente para hacer tu acusación o tu sobreseimiento. Dura 30 días, por ejemplo, en Colombia, prorrogable por 30 días más. Pero en el Perú la investigación preparatoria puede durar 36 meses en crimen organizado. Prorrogables, además. Puede durar 8 meses en delitos complejos. Puede durar 120 días más 60 días en procesos comunes simples. Entonces, vamos, doctores. Aterricemos en algo que es muy concreto. ¿Cuál es la etapa de investigación propiamente dicha? ¿Cuál es la etapa de investigación donde se buscan fuentes de información y se logra construir la teoría del caso luego de acopiar pruebas, perdón, por decir la palabra prueba, luego de acopiar información de las fuentes, tanto información de cargo para la fiscalía como de descargo a la defensa? ¿Cuál es esa investigación exhaustiva? La investigación preparatoria formalizada o formal. Esa es la etapa exhaustiva. Eso es lo que dice la ley. Y por eso estoy con mi código en la mano hoy día, porque nos hemos olvidado, creo, de leer el código muchas veces. No lo digo por ustedes que me están escuchando, yo con ustedes soy muy respetuoso. Son algunos operadores que al parecer se han olvidado de leer el código. Miren lo que dice la investigación preparatoria, el artículo 321. Miren lo que dice. Dice, la investigación preparatoria, dice, tiene por finalidad determinar si la conducta incriminada es delictuosa, circunstancias, móviles, identidad del autor, partícipe, situación de la perpetración, existencia del daño. Entonces, yo pregunto, ¿en qué etapa se tiene que establecer circunstancias, grado de participación, móviles, daño causado, cómo se perpetró? ¿Dónde dice el código que se tiene que hacer todo eso? En la preparatoria. Así que no es lógico, no es normal lo que se viene haciendo en la actualidad. En la actualidad la investigación preliminar, o sea, las diligencias preliminares, que son, como les he leído, para actos urgentes e inaplazables, que son no exhaustivos, que son simplemente para verificar lo básico, que es individualizar al autor y que hay indicios que hay un delito que investigar. Y si es que no ha prescrito, se abre investigación formal. Es para eso la preliminar. Hoy día la preliminar, las diligencias preliminares se han desnaturalizado. Y se han desnaturalizado a tal extremo que se han vuelto una investigación larguísima. Yo estoy viendo hoy día en el Perú que las diligencias preliminares están durando meses de meses. Entonces eso va en contra de lo que nuestro código en el Perú ha querido hacer. Nuestra investigación preliminar hoy día se está convirtiendo en casi una preparatoria formal, porque se quiere encontrar el sexo de los ángeles en esa investigación preliminar. Entonces, doctores, ahí hay un problema y un problema serio. Ahí hay un problema y un problema a discutir. La pregunta es ¿por qué?
¿Por qué las diligencias preliminares están durando tanto en este país? ¿Y por qué la preparatoria no está cumpliendo su función de investigación exhaustiva, larga, lata, de investigación detallista, de investigación minuciosa? ¿Por qué? Muchas razones. Primera razón, creo yo, siempre yo, mi opinión, es mi opinión, no tengo la razón, es mi opinión, creo yo, porque los jueces y algunos abogados le exigen al fiscal, cuando formalice investigación preparatoria, tener imputación necesaria, tener imputación precisa y detallada, tener imputación que responda a todas las preguntas de criminalística: qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, quién, etc. Y esas preguntas se tienen que responder, pero luego de agotada una investigación exhaustiva, luego de 36 más su prórroga meses, luego de 8 meses más 8 meses en casos complejos, ¿cierto? Luego de una preparatoria le podremos preguntar al fiscal: cuéntame, fiscal, ¿cuál es tu imputación? Con pelos y señales, porque para eso es una investigación preparatoria, ¿verdad? Pero claro, cuando viene algún peruano de Colombia, viene algún peruano de Chile o viene de algún país del Common Law y aparece, con influencia del Common Law, perdón, y aparece acá y llega al Perú, y como este man nunca ha litigado, como este tipo nunca investigó, simplemente es un señor que se fue al extranjero, vino acá al Perú y llega y ¿qué dice? En Colombia la imputación necesaria se pide cuando se formaliza investigación preparatoria. Entonces yo volteo y le digo: pero imbécil, so pedazo de animal. En Colombia las diligencias preliminares se llaman indagación. Y esta etapa en Colombia dura años, bestia, bruto, ¿entiende? En Colombia se pide imputación precisa cuando se formaliza investigación preparatoria, cuando se hace la audiencia de imputación, porque la indagación en Colombia duró años. Porque esa es la investigación exhaustiva, esa es la investigación prolija. En el Perú no. En el Perú la investigación prolija es la investigación preparatoria formalizada. A diferencia de Colombia, en el Perú es al revés. La investigación fuerte en Colombia es la preliminar. La investigación fuerte en el Perú es la preparatoria. Entonces se entiende pues eso. En Colombia se le puede pedir al fiscal imputación precisa cuando se formaliza. Entonces, ahí recién se ponen a analizar. Ah, ¿verdad? No tiene razón Almanza. Claro, pues les digo. El problema contigo es que eres juez, pues, y estás malogrando. El problema contigo es que eres docente y estás malogrando. Porque lo que te dicen, tú lo dices, lo repites y toda la gente, ¿ven? Ahí viene un gran problema. Un gran problema viene ahí. Hemos querido hacer un código distinto al resto, pero hemos reducido las preliminares a su mínima expresión y hemos querido hacer una investigación completa a nivel preparatorio. Entonces a los fiscales le deben pedir la imputación precisa, necesaria, exhaustiva, la investigación así acabada, la imputación acabada cuando terminen de investigar, pues, no se la pueden pedir al comienzo. Ese es un gran problema. Otro gran problema, ¿cuál es? Que a veces cuando empiezas a investigar y cuando formalizas tu investigación preparatoria, porque ya la haces formal, necesitas pedir una medida de aseguramiento. Y esa medida de aseguramiento que necesitas pedir puede ser una prisión preventiva. Entonces, ¿qué te piden en prisión preventiva? Imputación necesaria. ¿Qué te piden en prisión preventiva? Y ahora se ha puesto de moda. Algunos abogados están exigiendo eso en las audiencias, de toda una teoría probatoria para pedir prisión preventiva. Se está hablando de todo un tema de actividad probatoria para pedir prisión preventiva. Hoy día se está discutiendo una labor prolija en prueba en prisión preventiva. Y esto me preocupa, porque vuelvo a decir, no estamos leyendo nuestro código. Si tanto te gusta cómo se hace en Colombia, vete a vivir a Colombia. Si tanto te gusta cómo se hace en Chile, como la canción de los prisioneros, ¿por qué no te vas de mi país? Mi país tiene otro código. Y a veces no lo sabemos leer. ¿Qué dice el artículo 268? Que regula prisión preventiva en el Perú. El artículo 268 que regula prisión preventiva en el Perú dice, y lo voy a leer,
porque creo que no estamos leyendo el código. Hoy día yo he decidido venir a leer el código en esta ponencia. Y voy a leer el código. ¿Qué dice el 268? Dice, prisión preventiva, presupuestos. Dice, el juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva. Miren lo que dice, si atendiendo a los primeros recaudos. ¿Y cuáles son los primeros recaudos? Los primeros recaudos son los que hemos conseguido con la preliminar, que es breve, que es para actos urgentes e inaplazables. Esos son los primeros recaudos, los que se ha conseguido en preliminar. Entonces, con esos primeros recaudos es que se pide prisión preventiva. Entonces, me dicen los abogados cuando discuten conmigo, pero Almanza, entonces pues que la fiscalía pida prisión preventiva cuando termine su investigación preparatoria. Y cuando termine su investigación preparatoria haya conseguido toda la información circunstanciada, toda la información de una imputación precisa y tenga una base sólida. Además, Almanza, no lo digo yo, lo dice la Suprema en el acuerdo plenario, lo dice la Suprema en la vinculante de prisión preventiva, lo dice la Suprema cuando saca la resolución de casación tal, y se cansan de mencionarme, y yo les digo, sí, pues hermano, les digo, pero tienes que entender una cosa, y lo digo con el máximo respeto, y tienes que entender una cosa, que yo ¿para qué quiero que me dictes una prisión preventiva cuando ya termine de investigar? ¿La prisión preventiva para qué es? La prisión preventiva es para asegurar que el proceso cumpla su fin. Y eso es, miren, peligro de obstaculización. La prisión preventiva se pide frente a un peligro de obstaculización. Y ese peligro de obstaculización está previsto en el artículo 270. ¿Y en qué consiste? Destruir, ocultar, suprimir elementos de prueba. Influir en que testigos, peritos, informen falsamente. Influir a otros en realizar esos comportamientos. Entonces, ¿cuándo yo necesito que se conjure el peligro de fuga? ¿Cuándo necesito que se evite la perturbación de actividad probatoria? Cuando estoy empezando a investigar, no cuando ya terminé de investigar, pues. O sea, ¿para qué yo quiero que me den una medida de prisión preventiva que está destinada a conjurar el peligro de fuga cuando ya termine de investigar? ¿Para qué yo quiero que me den una medida de prisión preventiva cuando ya el procesado vio todo lo que conseguí en la investigación en su contra y ya está en España? Y se largó. ¿Para qué me interesa la prisión preventiva allí? Es que la prisión preventiva implica Almanza y tú no entiendes, porque Almanza, tú eres bruto, pues. Tú no entiendes, me dicen. Lo que tú no entiendes es que la prisión preventiva afecta a la libertad. Y la prisión preventiva se tiene que trabajar dentro del marco de la presunción de inocencia. Y hay un error, pues no, le digo, no es así. La prisión preventiva siempre se lleva de encuentro a la presunción de inocencia. La presunción de inocencia te va a servir para que no te condenen, afectando tu presunción de inocencia. La prisión preventiva no tiene nada que ver con la presunción de inocencia, porque la prisión preventiva es una medida de cautela, porque la prisión preventiva es una medida de aseguramiento, porque la prisión preventiva lo que busca es evitar que el delito se siga cometiendo. Almanza, ¿de dónde ha sacado esas rocas? Y a mí los supremos me han dicho que las medidas de coerción no tienen nada que ver con evitar que el delito se siga cometiendo. El código. Tenemos que leer el código. ¿Qué me dice el código? ¿Qué me dicen las normas del código? Miren, el 253 que me dice principios y finalidad de las medidas de coerción en general. ¿Cuáles son los principios de las medidas de coerción en general? Miren. ¿Para qué? Para evitar riesgos de fuga, de ocultamiento de bienes, insolvencia, así como para impedir obstaculización de la averiguación de la verdad. Y miren lo que dice, qué bonito. 253, inciso tercero, última línea. Miren qué dice. Evitar peligro de reiteración delictiva. Está el código. Así que
Si un Supremo me dice que la prisión preventiva no sirve para evitar reiteración delictiva y no es para evitar reiteración delictiva, yo le digo, mi código dice otra cosa, pues. Entonces, si tú, juez, no me quieres dar una prisión preventiva con la finalidad de evitar reiteración delictiva, está haciéndote en contra del texto expreso y claro de la ley. Porque la ley, mi código me dice que las medidas de coerción en general sirven para evitar peligro de reiteración delictiva, para evitar que el delito se siga cometiendo. ¿Y cómo se llama eso? Se llama tutela tuitivo-coercitiva. ¿Ven? Hoy día, en esta conversación que estoy teniendo con ustedes, no estoy hablando del autor tal, del autor cual, de la casación tal, del acuerdo plenario tal, del acuerdo plenario cual, de la jurisprudencia tal, o me vale hablar de todo eso hoy día. ¿De qué estoy hablando hoy día? Del código. ¿Qué estoy leyendo hoy día? El código. Porque a veces hay que partir del código. Porque solo cuando partes del código llegas a conclusiones más o menos interesantes. Hoy día yo estoy partiendo del código. Y el código me dice todo eso. Entonces, ¿para qué es la investigación? Vuelvo a centrarme en mi tema, en el tema que hoy día me ha convocado. ¿Para qué son las diligencias preliminares? Para actos urgentes e inaplazables. Es una investigación mínima, una investigación inicial, una investigación no exhaustiva, una investigación que simplemente busca verificar si hay indicios o no de que se cometió un delito, verificar si hay vinculación de alguien con el delito, individualizar al presunto autor y por último, analizar si prescribió o no, para de acuerdo a eso, hacer una investigación formal, duradera, amplia, larga, minuciosa, exhaustiva, que es la preparatoria. Y luego de la preparatoria sacaré conclusiones. Así es como funciona nuestro código. Así es como es en el Perú la cosa. Cuando los colombianos me dicen, Mansa, ¿cómo es que en Perú se puede hacer preparatoria de 36 más 36, 8 más 8? Fiscales que no pueden hacer una acusación en tanto tiempo, le digo, en Perú, la investigación preparatoria no es para que hagas tu acusación. La investigación preparatoria no hacemos en el Perú cuando ya hemos terminado de investigar. En el Perú la investigación preparatoria es cuando recién vamos a empezar a investigar. Eso es lo que nuestro código me dice. Así, 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 así es. Entonces sinceremos eso primero. Pero claro, ¿por qué se ha desnaturalizado esto? ¿Por qué las preliminares hoy día se han vuelto una investigación exhaustiva? Porque los jueces le están pidiendo a los fiscales, cuando piden prisión preventiva, llevar imputación precisa con estándar probatorio más fuerte incluso que para acusar. Porque se dice en las ejecutorias, se dice en los acuerdos plenarios, se dice en la sentencia plenaria casatoria de lavado de activos, por ejemplo, que el estándar que se pide para prisión preventiva es mayor al estándar para acusar. Entonces, ¿qué hacen los fiscales? Tienen que matar el tema en preliminar, pues, y tienen que agotar allí. ¿Qué más? Se les plantea tutelas de derechos por imputación necesaria, falta de imputación necesaria, cuando formalizan su preparatoria. ¿Qué más? Hasta habeas corpus les plantean cuando formalicen investigación preparatoria. Y como si fuera eso poco, hasta excepciones de improcedencia de acción le plantean cuando formalice el fiscal su investigación preparatoria. Entonces, ¿eso qué genera, mis queridos colegas? Eso genera que los fiscales se vayan a la preliminar, pues a buscar en la preliminar el sexo de los ángeles, a tratar de conseguir en la preliminar casi todo y casi nada dejan para la preparatoria, porque se les fuerza allí. Y también, poniéndonos la mano en el pecho, los fiscales a veces se sienten más cómodos investigando en preliminar. ¿Por qué? Se sienten más cómodos investigando en preliminar porque en preliminar no le dan cuenta al juez de lo que hacen, pues. Porque cuando termina la preliminar ellos pueden archivar sin permiso del juez. Pero basta que formalicen, ya no pueden archivar sin permiso del juez. Porque desde que se formaliza, se requiere para archivar la autorización del juez. Se requiere para archivar el permiso del juez. Se requiere para archivar la anuencia del juez. ¿De acuerdo? Entonces, ese es otro problema bastante serio. Muchas son las razones. Y la preliminar hoy día se ha vuelto un botín tan y tan preciado porque la preliminar es la etapa más amplia, la preliminar es la etapa tan larga,
que hasta el congresista Urresti del partido Podemos Perú ha presentado un proyecto de ley para que la preliminar esté dirigida y a cargo de la policía. No sé si han visto ese proyecto de ley. Hoy día hay un proyecto de ley del congresista Urresti, como ha visto que la preliminar es una mega investigación, la policía hoy día quiere ser directora de la preliminar, pues, y quiere hacerse de la preliminar. Entonces están discutiendo en el Congreso si la preliminar se la van a dejar a la policía y solamente la fiscalía se va a encargar de la preparatoria. ¿Ven? Entonces miren todo lo que se genera por este malentendimiento. Malentendimiento de las etapas de la investigación, que son la preliminar y la preparatoria. Un tema tan sencillo, pero nos cuesta mucho pasar a formalizar investigaciones preparatorias. Los que están acá sentados, conversando conmigo hoy día y me están escuchando, no me dejarán mentir. ¿Y en qué no me dejarán mentir? No me dejarán mentir en el hecho de que a la fecha, y creo que no me equivoco cuando lo digo, que a la fecha gran cantidad de investigaciones están a nivel preliminar. Y no se da el paso a formalizar investigaciones preparatorias. ¿De acuerdo? Entonces el tema es muy complejo, el tema es harto complicado. Cuando me preguntan, es más, hay soluciones incluso un poco excesivas. Un amigo apreciado, es juez, escritor, autor de libros, referente en el Poder Judicial, que es el doctor Jean-Paul Taboada, me decía, no, a mí nos decía en una conferencia el otro día, que tuve oportunidad de escuchar, decía, la única investigación que se puede prolongar, que se puede prorrogar, es la investigación preparatoria. Las preliminares no se pueden prorrogar. Las preliminares se fijan por un plazo de 60 días o un plazo distinto que el fiscal le ponga y cuando el plazo termina, ahí se acabó la preliminar. Entonces yo digo eso que no es tan así. Una preliminar puede terminar en 20 días, puede terminar en 15, puede terminar en 60, pero hay algunas preliminares que necesitan meses para investigarse. ¿Y por qué? Porque para pasar de la preliminar a preparatoria, lo que necesitas es establecer que hay un delito y vincular a un presunto autor con ese delito. Y a veces vincular a un presunto autor con un delito o individualizar al presunto autor no es tarea tan fácil. Porque a veces para individualizar necesitas exámenes de laboratorio, a veces para individualizar necesitas resultados de ADN, a veces para individualizar necesitas que la Procuraduría, que la Contraloría, que otros organismos se constituyan a darte la información que te hace falta para individualizar. Entonces a veces no es tan fácil individualizar. En teoría parecería bien fácil individualizar, pero ¿cuál es la idea? Que una vez que puedas individualizar, una vez que ya puedas tener lo básico para formalizar investigación preparatoria, tendrías que pasar a la formalización de investigación preparatoria. Entonces ahí hay mucho tema para discutir. Entonces yo respetuosamente digo de mi colega y amigo Jean-Paul Taboada, no creo que él deba perseverar en esa posición, porque si a los fiscales les niegas el derecho a seguir investigando a nivel preliminar, a seguir dirigiendo la investigación preliminar, a seguir haciendo preliminar mientras no logren individualizar, se va a generar impunidad porque se van a generar archivos de casos. Entonces, o sea, el fiscal, me parece que está pésimo que el fiscal se quede en la etapa de investigación preliminar cuando ya tiene individualizado al presunto autor, tiene establecida la comisión de un delito y este tema debería pasar a preliminar, debería pasar de preliminar a preparatoria. Me parece excesivo mantenerlo en preliminar, pero también me parece arbitrario sacarlo a la fuerza al fiscal de la etapa de investigación preliminar y archivarlo, o, bueno, archivarlo siempre cuando no ha logrado su objetivo en el plazo inicial que se puso. Porque todos los que sabemos investigar sabemos que cuando tú partes de una investigación y esa investigación la pones a 50 días, la pones a 40 días o a 60 días, tú no sabes porque no tienes una bola de cristal cómo te va a ir en esos 60 días. De repente los testigos no concurren, de repente la información no te llega, de repente hubo una situación imprevista, de repente te encontraste con algo más diferente a lo que estabas buscando. Entonces la única forma de poner, como dice Jean Paul, 60 días, 70 días o 50 días y prorrogables, es tener una bola de cristal, pues, que me asegure que en ese tiempo voy a conseguir eso. Y esa bola de cristal, lamentablemente, la Fiscalía no ha adquirido en las últimas licitaciones y concursos de precios que ha
convocado. Es más, debería, ¿no? Porque si los fiscales tendríamos una bola de cristal, podríamos tal vez hacer mejor nuestro trabajo. Hay que tener en cuenta eso como datos, se los comento. Como datos se los digo. Y bueno, la otra idea, pues de que la preliminar se vuelva una etapa donde la policía la dirija, sí es otro tema, ¿no? Otro tema bastante complejo. Otro tema en el que simplemente yo respondo diciendo que no es tan fácil mandarle a la policía a dirigir estas etapas de investigación. Porque cuando la policía dirige estas etapas de investigación, la policía tendría que estar capacitada en materia dogmática penal. Porque para investigar necesitas tener un conocimiento cabal de dogmática penal. Porque la investigación tiene que ser programática, la investigación tiene que ser metodológica, la investigación tiene que tener un diseño, un dibujo de ejecución. Esto es una investigación pensada jurídicamente. ¿Esto cómo es? Solamente alguien que es abogado sabe qué se tiene que satisfacer en una investigación en cada delito. Sabe qué se tiene que buscar para tener elementos de cada delito. Solamente el abogado. Entonces, el que sabe qué se necesita, sabe qué actos de investigación ordena, porque sabe qué es lo que busca. Entonces, eso solamente un abogado lo puede hacer. Y además, el que va a defender ante el Poder Judicial el resultado de su investigación es el fiscal. El que va a decidir un proceso inmediato, una acusación directa, va a ser el fiscal. Entonces, ahí se genera todo un tema que es harto controvertido. De hecho, ya hasta este momento yo hablé solito. Hay varios doctores que están levantando la mano y todos aquellos que me conocen saben una cosa. Saben que yo, donde me planto, le dejo al que quiera hablar, porque para eso estamos, para discutir. Estos escenarios son escenarios de discusión donde yo les autorizo a activar su micrófono a todo aquel que quiera intervenir. Y ahí veo varias manitos levantadas, así que bienvenida a las intervenciones. Y a las manitos levantadas, vamos para adelante. Denle, por favor, el audio a los que han levantado su mano para que puedan intervenir y hablar de lo que crean conveniente, discrepando, discutiendo conmigo, aumentando ideas, complementándolas, lo que guste. ¿Los organizadores están despiertos? Gente de CEFOCAP. Sí, sí, doctor, A los que han levantado la mano, activarle su micrófono, por favor. no hay ahorita. Está Bueno, antes bajado. habían. No hay Sí. nadie, ¿eh? Ve, ahí veo a Javier Chávez, por ejemplo, que levantó la mano, dice. Buenas noches, doctor Almanza, y a todos los presentes. Adelante, doctor, qué gusto escucharlo. Adelante. Sí, el último punto importantísimo, lo que usted acaba de decir, yo quiero agregar respecto, digamos, esa observación pretendiendo, pues, nuevamente retroceder al tiempo del código en liquidación, en todo caso, antes, dado ya, digamos, como director propiamente de la investigación preliminar al Ministerio Público, en este caso al fiscal. Sería retroceder en el tiempo, nuevamente, o sea, es una reforma que se avanzó y retroceder nuevamente al tiempo. Uno, dos, y bien lo dijo usted respecto a que no hay una formación jurídica, pues, de la policía. Y un tercer punto, justamente, al no tener una formación jurídica la policía, estos como de alguna manera sacaban información. Tenemos pues la experiencia de nuestra ex policía de investigaciones del Perú, ¿no? Cómo sacaban información, ¿no es cierto? Entonces, torturando muchas veces y obviamente declaraba y a juicio y se autoinculpaban muchas veces. O sea, es retroceder en el tiempo si ese proyecto de ley prospera, ¿no? Esperemos que no prospere. ¿Y qué garantiza, digamos, de alguna manera una investigación? Justamente el fiscal, malo que bien, algunos bien formados, algunos bien capacitados, pero te garantiza, porque el fiscal lo que va a cuidar es, obviamente, en primer lugar, su condición de funcionario público, que está prácticamente como un cristal, que tiene que, como director de la investigación, como funcionario que está llevando la investigación,
que esa justamente investigación que está llevando, valga la redundancia, digamos, tenga todo el debido proceso dentro de la investigación fiscal, y que pues no sea pues pasible, porque está cuidando también finalmente de una denuncia que puedan hacer las partes, ¿no es cierto? Entonces, la policía pues, repito, como usted bien lo dijo, no tiene formación jurídica, y por lo tanto pues podríamos volver a lo mismo que fue motivo del cambio de política de investigación, que bien considero yo, mal o bien, que lleva a veces, muchas veces algunas excepcionalidades de fiscales que lo llevan mal la investigación, ¿no? Entonces, para eso estamos capacitándonos, y la voluntad también de los fiscales de querer mejorar, digamos, la investigación, tanto a nivel preliminar y a nivel preparatoria. Por ejemplo, yo finalmente estoy aprendiendo en este momento, aún llevando casos penales, como usted dice, no estamos leyendo el código. Casos urgentes preliminares y casos exhaustivamente es en la investigación preparatoria. Caso inverso colombiano es exhaustiva en la preliminar y pequeño digamos, en la etapa ya de investigación preparatoria. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted por su participación, y también hay otros participantes que han levantado la mano para ser democráticos en esta ronda de preguntas. Vamos a dejar que todos intervengan y adelante, doctor. Doctor, ¿me escucha? Buenas noches. Adelante, adelante, doctor, clarísimo, adelante. Muchas gracias, doctor. En las diligencias preliminares, por ejemplo, cuando se hace una incautación de celulares y no se lacra como ello, no se lo lleva sin más, y con esos se estaría vulnerando protocolos. Diga, ¿vendrían a ser, doctor, elementos de convicción irregulares? ¿Y esos cuál sería el mecanismo para sacarlos del proceso? Perfecto, doctor. Muchas gracias por su pregunta. Gracias, doctor. A ver, al grano. La pregunta que me ha hecho es muy puntual y yo la voy a responder así de puntual. Una de las razones por las que yo siempre he considerado que la Fiscalía debe conducir y dirigir la investigación es el tema de respeto de los derechos fundamentales y respeto a los procedimientos legales que se tienen que hacer cuando se investiga. Porque ¿qué es lo que ocurre cuando se hace una investigación y cuando se acopian información, cuando se acopia fuente de información, cuando se hacen actos de investigación, se incurre en afectación de derechos fundamentales? Por ejemplo, se hace un allanamiento, que es una violación de domicilio, si es que no se hace con orden judicial. Y se está afectando derechos fundamentales, se está vulnerando un domicilio, se está afectando la inviolabilidad de domicilio, se está afectando la intimidad de una persona. ¿Por qué? Porque eso se puede hacer, pero con orden judicial. Entonces, si la policía lo hace sin orden judicial, estamos ante prueba prohibida, prueba ilícita. ¿Y cuál es el castigo para eso? Exclusión probatoria. Lo que he encontrado allí no me sirve de nada. Por gusto encontramos N cosas allí porque no me van a servir. Vamos a tratar de apelar a las excepciones, a la exclusión probatoria, pero eso es todo un tema. Dos, el tema de la prueba irregular o la prueba ilegal de la que habla el doctor. Esto es cuando, por ejemplo, se hace una captura en flagrancia, se hace una incautación y no se hace una confirmatoria, ¿cierto? O se hace un allanamiento en flagrancia y no se confirma lo que se encontró. Entonces, esa confirmatoria que faltó no es una vulneración a un derecho fundamental, pero esa confirmatoria que faltó es una vulneración a un procedimiento legal. Entonces, ahí vienen las nulidades. Ahí vienen las nulidades. Entonces, ahí tenemos que estar discutiendo un eventual saneamiento, una eventual convalidación, para tratar de salvar la fuente de información. A veces, por ejemplo, las rondas de reconocimiento no se hacen con las formalidades que la ley establece. A veces el cacheo o el registro personal no se hace como la ley dice que se tiene que hacer. Entonces, ahí tal vez no se están afectando derechos fundamentales, pero sí se están vulnerando procedimientos legales. Y cuando eso pasa, nos metemos no en prueba prohibida, pero sí en prueba irregular. Y la sanción es la nulidad. La sanción en prueba prohibida es la exclusión probatoria, pero la sanción en prueba irregular es la nulidad. Y si no puedo convalidar y si no puedo sanear, va a ser nulo. Entonces, ¿para qué hago actos de investigación si voy a terminar anulando lo que ha ocurrido? Entonces, por eso es muy delicada la investigación. La investigación puede salir mal por muchas razones. Primero, porque no sé investigar. O sea, no sé buscar
jurídicamente lo que necesito jurídicamente encontrar. Puede salir mal porque no respeto procedimientos legales. Puede salir mal porque afecto derechos fundamentales. Entonces, ¿lo que genera? Investigaciones mal trabajadas que arriban a cero conclusiones y cero resultados positivos. Entonces, yo creo que la policía es muy útil, pero la policía no es muy útil para lo que es dirigir una investigación. La policía es prevención. La policía es para evitar que el delito se cometa. La policía, su labor constitucional es la prevención del delito. Cuando ya el delito se cometió, ya no estamos preveniendo nada. Ya el delito se cometió, ahí viene, toca investigarlo. Y el que va a investigarlo tiene que ser un técnico jurídico, y ese es el fiscal. La policía está para prevenir el delito, que el delito se cometa, y para coadyuvar con el fiscal en la investigación, porque la Constitución Política del Perú dice el fiscal conduce la investigación desde su inicio. Y conducir es conducir, pues. ¿Qué es conducir? El que conduce un carro sabe para dónde lo lleva, pues si frena, para, retrocede, avanza, derecho, si quieres conducir, es conducir. Controlar jurídicamente es verificar que no se vulneren derechos fundamentales, que no se irrespeten procedimientos legales. También lo hace la Fiscalía, controlar jurídicamente, pero también conduce la investigación. Y la conducción es el dominio del hecho de la investigación. Muy bien, con eso le respondo, creo, doctor, su excelente inquietud que ha tenido, y en la medida de mis posibilidades he tratado de explicársela. Pero siguen levantando la mano y yo sigo dando la mano. Adelante. Adelante, doctor. Tengo 4 participantes que han levantado la mano. ¿Por qué no les dan el uso de la palabra? Buenas noches, doctor. Adelante. Doctor, aprovecho la oportunidad. Muy buenas noches, gracias por sus enseñanzas. Doctor, en una preliminar, ¿cuándo debo optar por una acusación directa y cuándo por un proceso inmediato? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué formalidades debo observar, qué mínimas formalidades debo observar en una investigación preliminar para que los actos de investigación sean válidos y no sean cuestionados? La tercera pregunta, bueno, es una que tiene que ver con la investigación preparatoria. Si no hay una oposición frente a la declaración, frente al pedido de sobreseimiento del fiscal y el hecho es manifiestamente delictuoso, ¿el juez de oficio podría disponer de diligencias preliminares? Gracias, doctor. A ver, repítame esa última pregunta. Si el fiscal pide sobreseimiento y el hecho es manifiestamente delictuoso, pero no existió oposición de la parte agraviada, ¿el juez de oficio podría disponer de diligencias complementarias? Ya. Una investigación suplementaria de oficio, ¿verdad? Muy bien. A ver, vamos acá. Vamos acá. A ver, primera pregunta. Me dices cuándo... La primera pregunta es ¿cuándo debo optar por en un una proceso preliminar inmediato y por cuándo opto acusación por una directa y acusación cuándo por directa. inmediato? Sí. A ver, vamos. No te olvides que el proceso inmediato es un proceso especial. El proceso inmediato es un proceso especial que busca simplificación procesal. Es un proceso especial que busca saltar etapas, que busca pasar desde la preliminar o dentro de los 30 días de formalizar la preparatoria hasta el juicio. El proceso inmediato va a saltar auténticamente varias etapas. Va a saltarse toda la preparatoria y va a saltarse la etapa intermedia. El proceso inmediato está regulado, tiene todo un procedimiento, tiene una regulación como un proceso especial. Es algo bien elaborado, bien estructurado. ¿Qué cosa es la acusación directa? La acusación directa es un articulito del código. La acusación directa es un articulito del código. La acusación directa es regulación cero. ¿Qué nos dice? Que terminadas las preliminares, el fiscal en vez de formalizar puede optar por acusar directamente. Esto es, saltamos la preparatoria y nos vamos a la etapa intermedia. Por lo tanto, en la acusación directa ni siquiera vamos a saltar la etapa intermedia, no vamos a ir a la etapa intermedia. El proceso inmediato tiene supuestos, ¿cierto? Flagrancia, confesión sincera, acopio probatorio suficiente, conducción en estado de ebriedad, el tema de omisiones familiares, está regulado, reglamentado, tiene acuerdos plenarios.
La acusación directa, ¿qué está arreglada? La acusación directa es un accidente, yo les voy a contar. La acusación directa la regularon en el código, pero después mejoraron esta simplificación vía el proceso espacial. Por favor, silénciate los micrófonos. Silénciate los micrófonos. Sofocap. Sofocap. Ya está, entonces para poder continuar. De lo contrario, no podemos continuar si hay micrófonos activados. Entonces, la acusación directa es un accidente en el código. La acusación directa tenían que haberla borrado del código, tenían que haberla desaparecido del código. ¿Qué es la acusación directa existiendo un proceso inmediato? ¿Para qué quiero acusación directa existiendo proceso inmediato? Un articulito del código no regulado, no reglamentado, sin supuestos, con un sistema amplio, donde el fiscal lo puede hacer cuando se le pegue la gana, con un salto a la etapa intermedia. O sea, vamos, yo la acusación directa es una figura que a los fiscales nunca les recomiendo usar, porque es irte a la nada, es irte a la etapa intermedia en cualquier caso, sin ninguna regulación. Así que mi respuesta, doctor, es desde mi modesto punto de vista. Si quiere el fiscal usar un mecanismo de simplificación procesal, si quiere hacer economía procesal, si ese fiscal quiere saltar etapas, si quiere agilizar el proceso penal, que use el proceso inmediato, porque la acusación directa le va a generar muchos problemas de aplicación. Porque lo más probable es que si el juez en etapa intermedia no le atraca su acusación directa, se la va a devolver y le va a tener que formalizar investigación preparatoria. Así que va a ser una pérdida de tiempo. ¿De acuerdo? Así que yo con eso le respondo a la otra pregunta. La segunda, ¿qué formalidades tiene que cumplir en la investigación el fiscal? Todas las que están en el código. Todas las formalidades que están en el código. Cada diligencia tiene formalidades. Una declaración tiene formalidades. Un allanamiento tiene formalidades. Una ronda de reconocimiento tiene formalidades. Todas las diligencias tienen formalidades. Levantar un acta tiene formalidades. Y a veces las formalidades nos las pasamos por encima, pues. Por ejemplo, yo me canso como fiscal de mirar actas de policía, donde es un acta de allanamiento, es un acta de incautación, es un acta de lo que fuere, y ponen, en este estado el procesado admite haber participado en los hechos y admite su responsabilidad. Entonces yo le digo al policía cuando me trae el acta, compadre, cuñado, oye, ¿qué es esto? ¿Qué dice acá? ¿Acta de qué? Y me dice, doctor, es acta de incautación. ¿Y esta frase? ¿Por qué destruyes mi trabajo? ¿Por qué malogras esto? Ahora el abogado me va a meter una tutela de derechos y me va a decir que en esa acta le han tomado su declaración y el procesado ha admitido cargos en esa acta sin abogado defensor. ¿Tú eres imbécil, man? Me estás fregando el trabajo. Ya me malograste un acta. Ahora me plantean una tutela y ¿qué es lo que generas? ¿Ves? Esas son las formalidades que se deben respetar. Porque estoy en un código ultra garantista y errores de ese tipo me malogran las diligencias. No se hacen bien las cosas, no se ponen bien las fechas, no se cuadra como se debe cuadrarse una diligencia. Y el resultado, el abogado está pintado. El abogado viene y verifica todo eso y inmediatamente plantea lo que tiene que plantear. Me plantea una tutela, me plantea una cuestión X que se le presente una nulidad, lo que fuere. ¿Ves? Entonces, hay que respetar formalidades, hay que manejar formalidades. Y por último, el juez puede, de oficio, en etapa intermedia, mandar investigaciones suplementarias. En mi opinión, eso no está regulado en el código, como de oficio. Normalmente se dice, esto pasa cuando la parte agraviada lo cuestiona. Sí, pero yo me voy a los principios del proceso, pues, y me voy a la parte del control del juez. Me voy a las funciones del juez de garantías o del juez de investigación preparatoria. ¿Y saben qué? Yo sí creo que el juez podría hacer eso. Devolverle al fiscal su acusación de oficio y decirle, hazte esto, esto y esto. Doctor, pero con eso te tumbas el modelo acusatorio. No, ese no es el juez que va a juzgar. Si fuera el juez que va a juzgar, ahí me complico la cosa. Porque si fuera el juez que va a juzgar, el que le va a decir al fiscal, hazte estas diligencias, y me tumbo y me llevo de encuentro al modelo acusatorio. ¿Por qué? Porque el fiscal que va a juzgar está mandando a hacer diligencias de investigación. Y ahí sí me llevo de encuentro el modelo acusatorio. ¿Por qué? Porque quien investiga no juzga. Pero si el que va a hacer
la investigación suplementaria la va a ordenar y va a decir qué diligencias faltan, es el juez de investigación preparatoria. ¿En qué afectó eso al modelo acusatorio? En nada. ¿Se dan cuenta? España tiene un modelo acusatorio. En España, el juez que investiga dirige la investigación. No dirige la investigación el fiscal en España, la dirige el juez. ¿Y por qué es acusatorio entonces? Porque el juez que investiga no es el que juzga, pues. Hay un juez que investiga y otro juez muy distinto que es el que juzga. Así que con eso le respondo a todas sus preguntas en la medida de mis posibilidades. No sé si alguien quiere decirme algo más. Sí, doctor, usted nos habló de que, por ejemplo, la violación de domicilio sin autorización de un juez está vulnerando derechos fundamentales, por lo tanto, está excluida ese medio de prueba. Sí, claro. Doctor, ¿y es correcto cuando el fiscal con la policía va y tiene un domicilio sin orden de juez con el pretexto de que flagrancia? Y si, por ejemplo, están practicado diligencias totalmente irregulares y con eso se dicta fundada una prisión preventiva y pues dictada la prisión preventiva se convalida, por ejemplo, el atado de celulares, sigue todo el protocolo, ¿es correcto eso, doctor? A ver, doctor, dos cosas. La primera, Ajá. La policía no necesita orden del juez para hacer allanamientos, para hacer incautaciones, para hacer este tipo de medidas cuando hay flagrancia, para empezar. Ya. No necesita orden del juez, para empezar. Dos, si no hay flagrancia, un allanamiento también lo puede ordenar el fiscal, sin flagrancia, cuando hay urgencia y peligro y no hay tiempo para alcanzar la orden judicial. También lo puede ordenar la fiscalía. Lo que sí, cuando lo ordena la fiscalía o cuando lo hace la policía en flagrancia, tiene que ser confirmado eso, tiene que tener confirmatoria por el juez. O sea, se le tiene que llevar al juez para que haga control de que esa diligencia haya sido respetando todo el trámite que se tiene que respetar. Doctor, ¿y cuál es el procedimiento para hacer esta convalidación? ¿No le traslado a la defensa técnica para que también esté presente Depende, ahí hay un procedimiento. O lo hacen así de oficio nomás? Lo que pasa es que es mucho Por trámite. ejemplo, Hacer una audiencia para hacer una confirmatoria, lo que el fiscal le lleva y le dice al juez, esto se ha hecho y el juez le tiene que dar cuenta ahí con el fiscal y se emite la resolución correspondiente. Ahora, el juez en algunas ocasiones puede evaluar la posibilidad de convocar una audiencia para esos efectos, ¿cierto? Pero eso ya queda en el juez. Doctor, pero por ejemplo, si yo en audiencia de acción preventiva y hago ver al juez de que esta incautación de celulares ha sido totalmente irregular, porque en principio no se han lacrado, no hay cadena de custodia y el juez me da la razón, pero pese a ellos pero eso no es materia de la audiencia de prisión preventiva. Lo que pasa es que por un problema de mala praxis, en la audiencia de prisión preventiva se ha querido hacer de todo. En la audiencia de prisión preventiva se ha querido plantear excepciones. En la audiencia de prisión preventiva se ha querido hacer situaciones que se tienen que resolver en tutela de derechos. Un poco más que en prisión preventiva se va a querer controlar plazos. Para cada cosa hay una audiencia. Y si el abogado defensor considera que hay algún elemento que ha sido conseguido, algún indicio conseguido con un acto de investigación que vulnera un derecho fundamental, tiene las vías para eso. La audiencia de prisión preventiva no es una vía para hacer exclusión probatoria, ni para declarar fundadas excepciones. Entonces, lamentablemente, hoy día la prisión preventiva en el Perú ha degenerado pues en un mini juicio. Una audiencia de prisión preventiva en el Perú, en algunos casos, ha demorado meses. Una audiencia de prisión preventiva ha permitido alegatos de días de la Fiscalía y de la Defensa. Una audiencia de prisión preventiva ha permitido que se oralicen documentales completas. Una audiencia de prisión preventiva ha permitido que se discuta todo lo que debería discutirse en otras vías. Una prisión preventiva es una audiencia donde se va a definir una medida de coerción basada en indicios iniciales. Y si esa medida de coerción que se va a decidir basada en indicios iniciales se dicta, al día siguiente se plantea una tutela y se dejan sin efecto una tutela, fuentes de información que sirvieron para fundar la prisión preventiva, se debe pedir la cesación de la prisión preventiva, porque la coyuntura ha cambiado, porque los elementos que sirvieron para fundar ya no están. Ninguna medida de prisión preventiva es definitiva. Entonces no se puede pretender
desnaturalizar de esa manera la prisión preventiva, y un poco más hoy día se quiere en prisión preventiva hacer actividad probatoria con contradicción. Entonces, sí, créanme, autores, yo lo digo con todo respeto a los colegas que opinan eso, lo digo con todo respeto a los colegas que opinan eso ya es simple y sencillamente hacer cosas que no tienen ningún basamento legal. Y todo eso se pretende hacer bajo la bandera de la libertad. La presunción de inocencia es algo que se va a preservar cuando se va a sentenciar. La presunción de inocencia se va a preservar cuando se va a sentenciar. Y si hoy día le ponen prisión preventiva a la persona, y hoy día le dan prisión preventiva fundada, y mañana los elementos que dieron pie a esa prisión preventiva se caen, la persona sale en libertad. Pero no se puede pretender que cuando el fiscal pida prisión preventiva se discuta todo eso en la audiencia de prisión preventiva, ¿cierto? Porque para eso existen otras vías. Pero bueno, es un tema harto polémico, harto discutible, y únicamente les doy mi posición. Únicamente yo les doy mi punto de vista. Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? ¿Alguien más había levantado la mano? Sí, No. adelante, doctor. Doctor, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, lo escucho, doctor. Fuerte. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo Clarísimo, está? clarísimo, doctor. Qué gusto, doctor. Doctor, Igualmente. solamente para que me precise una cosita nada más. Hace un momento habló sobre la confirmatoria de los bienes que se incautan. Sinceramente, es un término nuevo para mí. No lo he escuchado yo, pese a que llevo tiempo trabajando para una institución del Estado. Y el tema de la confirmatoria de bienes incautados es nuevo para mí. Bueno, recién lo escucho. O tiene relación con otro término, o va relacionado digamos, con el acta de lacrado, con ¿cómo se llama esto de acá? Ay, esas actas de incautación que se hacen. ¿Guarda relación o la confirmatoria tiene otra naturaleza? Gracias. Lo que pasa es que, vamos, hay una cosa que se llama la coerción, que es de cargo del juez. ¿De acuerdo? Vamos. Cuando el título preliminar en el artículo 6 me dice que el juez es el director de la coerción, es el que tiene a su cargo la coerción, ¿cierto? Los jueces deciden todo lo que tiene que ver con coerción, porque la coertio es una facultad no del fiscal, es una facultad del juez. De suerte que cuando a una persona se le va a afectar un derecho fundamental, y se le afecta un derecho fundamental con una prisión preventiva, se le va a afectar un derecho fundamental con una incautación, se le va a afectar un derecho fundamental con un allanamiento, se le va a afectar un derecho fundamental, siempre tiene que haber respecto de eso control judicial. Y ese control judicial es control ex ante o control ex post. ¿Cuándo estamos hablando de un control ex ante? Estamos hablando de un control ex ante cuando antes de hacer la afectación al derecho fundamental, vamos donde el juez y le pedimos la detención preliminar, la detención en flagrante, la detención preliminar, la prisión preventiva, ¿cierto? El allanamiento, le pedimos la incautación, etc. Ese es un control ex ante. Pero si no se ha podido hacer eso por un tema de flagrancia, porque en flagrancia yo no voy a ir donde el juez y decirle, señor juez, autorízame a incautar esto. O, ¿cierto? O no le voy a decir, autorízame a hacer esto. Porque en flagrancia la policía lo hace y listo, ¿cierto? Pero igual tiene que tener control judicial. ¿Y cuál es ese control judicial? A través de la confirmatoria que se le pide al juez de lo que se ha hecho. Ese control judicial de lo que se ha hecho, eso es lo que se llama la confirmatoria judicial. Es un trámite que tiene que realizar la fiscalía, que hay bastantes criterios sobre cómo se tiene que efectuar, con audiencia, sin audiencia, pero eso es un trámite que se tiene que hacer atendiendo al criterio de cada juez. Pero lo cierto es que tiene que haber un control judicial, porque una incautación implica una afectación a un derecho fundamental. Un allanamiento es una afectación a un derecho fundamental. Y si bien es cierto, este tipo de cosas se hacen en ocasiones sin orden judicial, no quiere decir que no tengan control del juez. El control es posterior, pero tiene que darse. Y si no se da ese control posterior, devenimos ¿en qué? En una prueba irregular. Y la prueba irregular, ¿qué sanción tiene? La nulidad, por no haberse realizado lo que el código dice que se tiene que haber realizado. Y lo bueno de todo es que la nulidad hoy día en el nuevo Código Procesal Penal está reglamentada de una manera espectacular. Si tú te vas hoy día al nuevo código, bueno, al código,
vas a encontrar el artículo 149, vas a encontrar el 150, vas a encontrar el 151, que te hablan de ¿qué? De causales de nulidad. Nulidad absoluta y nulidad relativa, causales. Vas a encontrar el 152 que te habla de saneamiento, perdón, de convalidación. El 153 que te habla de saneamiento. El 154 de efectos de las nulidades. Entonces hoy día para resolver estos temas, nuestro código te da una maravilla de legislación. Por eso, discúlpenme lo que estoy haciendo hoy día, pero hoy día le estoy diciendo artículos, estoy diciendo que leamos el código. ¿Para qué? ¿Para con el código resolvamos todo? No. Porque lamentablemente, doctor, lamentablemente, yo no sé cómo pasó, no sé cuándo pasó, pero nos hemos olvidado de leer el código. Entonces, todas las soluciones, ¿dónde están? En el código. Así que eso es lo que tenemos que empezar a aplicar, porque ciertos criterios se están alejando de lo que el código dice. ¿Cierto? Ahora, no es que Almanza se haya vuelto un defensor del código, sino que yo quiero decirles una cosa y simple y a todos. O sea, si nuestro código no les parece que es correcto, como yo considero que tiene varias cosas que se pueden modificar, modifiquémoslo. Hagamos de referenda, proyectos de ley referenda. Los encargados de tener iniciativa legislativa que lo hagan y modifiquemos el código si algo no nos parece que está bien, ¿no? Pero yo sí, soy bien radical. Cuando me voy ante un juez, le digo al juez así: doctor, el artículo tal dice eso y es texto expreso y claro. Y el juez me responde así, y se los digo así literal, me responde y me dice: Almanza, pero ese no es mi criterio. Excelente, doctor, les digo. Por eso es que es un honor litigar en su sala o en su juzgado. Ese no es su criterio. Así que, doctor, voy a esperar yo el control difuso que usted va a hacer para apartarse de esa norma, porque seguramente va a hacer usted un control difuso, va a hacer un control de convencionalidad y se va a apartar de esa norma. No, Almanza, no voy a hacer eso, porque a ti te da la gana y lo voy a hacer. Bueno, doctor, entonces me va a tocar denunciarlo penalmente por prevaricato. Porque usted se estaría apartando de un texto expreso y claro de la ley porque no le parece. Y eso se llama prevaricato. ¿Entiende? Así que me va a tocar denunciarlo. ¿Por qué? Porque el código es para eso, pues. Y la única forma de que tiene un juez de inaplicarlo es haciendo controles, como la ley lo manda. No porque su criterio es tan elevado, porque el tipo es más inteligente que yo, porque tiene 2 maestrías en el extranjero, su criterio ya es distinto. Entonces yo le digo: tu criterio déjalo en tu casa con llave. Y ven a administrar justicia con el criterio de nuestra Constitución y nuestras normas. Con eso, administra justicia. ¿No? Así que, si hay alguna otra pregunta, yo feliz. Doctor, una última pregunta. Si el juez ha convalidado esas incautaciones, ¿cabría una tela de derechos o ya cierra esa posibilidad? No, ya no, porque ya el juez se Y pronunció. Es que ya se pronunció. Ya el juez se pronunció. Y el ya no doctor, cabía. ya no. Ya se pronunció. Ya hay pronunciamiento del juez respecto de eso. Ya está, ese control ya se hizo. Entonces, ven cómo el tema se pasa bien rápido, discutimos aspectos, y la verdadera riqueza de estos encuentros presenciales, aun cuando de manera virtual, esto es presencial, aun cuando de manera virtual, porque todos estamos, aun cuando en la vía remota, pero estamos allí. Así que podemos discutir, ustedes discrepar conmigo, discutir, complementamos y avanzamos. Y hay alguien más que levantó la mano, por favor, denle la palabra. El doctor Paul Ruiz, creo que es. Gracias, doctor. Disculpe que abuse, pero no puedo perder la oportunidad de preguntarle. Doctor, Adelante, doctor. Para algunas personas indican de que la oralidad que se propugna no es aplicable a la investigación preparatoria, que solamente se hace valer en juicio oral, porque dicen que en etapa de investigación preparatoria el juez resuelve solo sobre elementos de convicción y no se examina el fondo. ¿Qué le parece? Punto 1. Y punto 2, ¿cuáles son los criterios de oportunidad a los que se refiere el artículo 350 del Código Procesal Penal? Son el principio, los criterios de oportunidad, son el principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio. Y en todo caso, lo último que le pregunto: ¿para usted es viable la terminación anticipada en un proceso, en una acusación ya formalizada?
A ver, 3 al hilo. Muy bien, le respondo a las 3, no se preocupe. Ya, a ver. La primera. A ver, vamos a empezar por el final. Por la terminación anticipada. Yo sí creo que se puede hacer terminación anticipada en etapa intermedia. ¿Por qué? Porque ahí sí comparto la posición de Jean-Paul Taboada. Jean-Paul Taboada ha sacado un artículo muy interesante en el que hace una interpretación que me parece precisa. Jean-Paul Taboada, ¿qué dice? Él dice, cuando una acusación se presenta por escrito, todavía no ha funcionado ningún efecto. El código dice, la terminación anticipada es después de formalizada hasta antes de la acusación. Y Jean Paul dice, la acusación es tal cuando en el acto de la audiencia intermedia se oraliza. Entonces, allí, hasta ahí, en la etapa intermedia, se pueden hacer terminaciones anticipadas, mientras no se haya oralizado la acusación para los efectos de su control. ¿Ven? Salida interesante. ¿Cierto? Así que se puede hacer terminación anticipada en etapa intermedia, yo sí creo. 2. Si es un criterio de oportunidad una terminación anticipada, no. Una terminación anticipada no es un criterio de oportunidad. Un criterio de oportunidad es eso, la posibilidad de que no genere, pues, una situación de sanción, porque ya sea aplicada en etapa intermedia por el juez o en investigación preparatoria con participación del juez, los criterios de oportunidad tienen un constructo distinto al de la terminación anticipada. ¿De acuerdo? Así que no es un criterio de oportunidad, pero que no sea un criterio de oportunidad no quiere decir que en la etapa intermedia no se pueda hacer valer. ¿De acuerdo? Así que esa era la opinión que yo le quería dar respecto a este tema. Lo otro, doctor, a ver, refresqueme la memoria. ¿Qué más me preguntó? ¿Doctor está ahí? El doctor preguntó y se fue. Raúl Ruiz, por favor. Una por una tus preguntas. Sí, doctor, la última, gracias. Para algunas personas no existe oralidad en la etapa de investigación. Ya entendí tu pregunta, ya me acordé. La oralidad, si es o no es la oralidad existente en etapa de investigación preparatoria. Doctor, la oralidad está presente en el juicio oral, en el juzgamiento, y también está presente en etapa de investigación preparatoria. No te olvides que todas las audiencias son orales, pero hasta ahí, porque lo demás es escrito. La investigación preparatoria es una etapa 80% escrita y 20% oral, por decir unas cifras. Lo único que es oral en etapa de investigación preparatoria son las audiencias donde se hacen pedidos al juez, ya sea por parte de la fiscalía o por parte de la defensa. Eso es oral. Todo lo demás es actas. Todo lo demás es actas. Cuando un testigo va a la fiscalía, acta, escrito, transcripción. Cuando un policía en la comisaría realiza un hallazgo, es acta. Todo es acta. Inspección es acta. Todo es acta. Prueba anticipada, acta. Todo es acta. Entonces, oralidad, no. Escrituralidad. Así que la etapa de investigación preparatoria es eminentemente escrita, excepcionalmente oral. Y la etapa que es más oral que escrita es la etapa del juzgamiento. La oralidad es un mito, doctor. Doctor, una última pregunta. Cuando el juez me rechaza algún requerimiento, algún pedido, ¿qué actos necesariamente la parte tiene que impugnar en audiencia? ¿Hay alguno que se tenga que fundamentar necesariamente en audiencia? No, lo que pasa es que hay algunas resoluciones, y con esto quiero ser tajante, no son impugnables todos los actos procesales. El nuevo modelo procesal penal respecto a la impugnación dice que es impugnable solo lo que la ley señala que es impugnable. Eso viene desde la Constitución. Y nuestro código no dice que todo sea impugnable. Hay muchas decisiones judiciales, como las de etapa intermedia en admisión probatoria, ¿cierto? Como las que resuelven reposiciones, etcétera, que son autos inimpugnables. No tienen derecho a recursos, son inimpugnables. Entonces, es impugnable solo lo que la norma te dice que es impugnable. Ahora, lo que es impugnable, tú lo puedes hacer en ese momento o lo puedes fundamentar posteriormente. Eso es potestativo del abogado o del fiscal que lo realice. ¿Ya? Pero eso sí, siempre que sea impugnable. Hay una dama que está levantando la mano hace un rato y no le dejan. Gracias.
Gracias, doctor. A ver, una doctora que levanta la mano y por alguna razón no le dan la palabra para yo poder ya centrar el tema y concluir. Bien, Doctora, doctor, muchas gracias. adelante, Doctor, adelante. mi pregunta es, ¿afectaría solicitar a la municipalidad aperturar el pasaje público estando pendiente de la formalización de la denuncia? Porque como ya venció los plazos, se solicitó el control de plazo en la denuncia de usurpación y a la fecha por el problema del COVID no se ha programado la audiencia de control de plazo. Esa es mi pregunta, doctor. Gracias, doctora. Lo que pasa es que los plazos están suspendidos por el tema de la declaración de emergencia, el tema de las cuarentenas en muchos distritos judiciales. Entonces, cuando el plazo está suspendido, el plazo no operó. Y si el plazo no operó, estamos hablando ahí pues de algo que no se podría hacer valer. Los últimos dos participantes para yo centrar con lo que me falta de la exposición. A ver, porque esta ronda de preguntas sea... Si bien es cierto, es muy interesante lo que ustedes tocan y lo que me permiten a mí, lo que a mí me permiten explicar y exponer, es muy interesante, pero no es menos interesante seguramente lo que falta tocar. Así que, adelante, doctores, los dos últimos que faltan. Doctor Richard, ¿por ahí? Sí, doctor, adelante. Adelante con su comentario. Aló. Adelante, doctor. Bueno, doctor, buenas noches. Quisiera hacerle un comentario y que me agregue la respuesta. El tema de los argumentos de tipicidad en audiencia de prisión preventiva, ¿me escucha? Sí, doctor, clarísimo. Aló. Sí, le escucho, doctor, adelante. Sí. Ya, el tema... Aló, el doctor parece que su micrófono tiene un problema, no lo estoy escuchando ya. Adelante, doctor. Doctor Frank. Doctor, ha habido un pequeño problema técnico, no sé qué ha pasado. A ver, ¿alguien más levantó la mano? Doctor, y cuando ¿El doctor Luis Quinche? doctor, sí, gracias, doctor. Sí, doctor, usted mencionó que el juez se aparta del texto expreso de la ley. Ya, doctor, usted nos manifestó que para la única forma que el juez que se aparta del texto expreso de la ley no cometa prevaricato es haciendo control difuso, ¿verdad? Ahora, doctor, ese control difuso que el juez haga tiene que ser siempre en favor del procesado o del sentenciado, ¿verdad? No, esa es mi pregunta. Y la otra, doctor, es, ¿no necesariamente? No necesariamente. Y finalmente, ya, por ejemplo, doctor, ahora con este decreto legislativo 1513, que ha creado la remisión condicional de pena. Entonces ahí el texto es literal, dice que si tú cumples los requisitos, automáticamente te tienes que ir. Ahora, un juez, por ejemplo, que pese a que tú cumples los requisitos porque es literal el decreto legislativo 1513 y no te da la libertad,
bajo el argumento de que él protege a la sociedad y que está en contra de este decreto legislativo. Doctor, mi pregunta es, en ese caso, ¿se puede cometer prevaricato, bueno, él haciendo el control difuso, y el fiscal, que el 418 del Código Penal? Doctor. A ver, vamos, parece que hay un problema con el audio de los participantes, por eso yo voy a centrar la exposición en estos últimos 15 minutos para poder ya agotar con lo que les había querido comentar hoy día. A ver, centrémonos con lo que faltaba discutir. Las dos preguntas que me han hecho las respondo bien simple. La primera es, la tipicidad, en mi opinión, no se discute en una audiencia de prisión preventiva. La tipicidad se discute en una excepción de procedencia de acción, no en una audiencia de prisión preventiva. ¿De acuerdo? Eso no es para discutir en una audiencia de prisión preventiva. Dos, respecto a lo que me ha preguntado usted de la norma, el decreto legislativo 1315, sí, pues hay algunos jueces que no lo quieren aplicar. Y ahí hay un problema bien serio, porque hay alguna despenalización que se tuvo que haber hecho de oficio. Pero bueno, creo que interprete mi silencio respecto a eso. Bueno, para ir centrando, la investigación preparatoria, yo les he comentado que es una etapa harto compleja, harto complicada. Les he dicho todos los problemas que la investigación preparatoria presenta. La investigación preparatoria presenta problemas desde la detención y su validez, desde las intervenciones iniciales, desde la etapa preliminar hasta la etapa preparatoria. Pero hay algunas cosas muy puntuales que siempre debemos recordar. La primera, las diligencias preliminares forman parte de la investigación preparatoria. Eso no debemos olvidar jamás. Lo que se ha hecho a nivel preliminar no se debe repetir a nivel de investigación preparatoria. Si a nivel preliminar se hicieron declaraciones, esas declaraciones ya no se deben repetir en preparatoria, a menos que haya que ampliar algo muy puntual que no se preguntó a nivel preliminar. Y eso como excepción. Dos, cuando se formaliza investigación preparatoria, a partir del momento de la formalización, el fiscal pierde la posibilidad de archivar sin que el juez así se lo autorice. Con lo cual, la preliminar hace que el fiscal archive sin comentarle al juez del archivo, porque no se necesita. Pero desde que se formaliza investigación preparatoria, ese fiscal pierde el derecho de archivar sin autorización judicial, desde que se formaliza investigación preparatoria. 3. La investigación preparatoria genera la suspensión de la prescripción. Suspensión, ¿qué es suspensión? Ahora, sobre esto, de la suspensión de la prescripción, hay varias normas que acá no están tan claras. Porque hay algunos que dicen que esa no es suspensión, es interrupción. Y yo sí les digo, la formalización de investigación preparatoria suspende la prescripción porque el código así lo dice, suspende la prescripción. 2. Hay casaciones, sendas casaciones, que son la casación 895 del 2016 de la Libertad, 332 del 2015 del Santa, los acuerdos plenarios 01 del 2010, 03 del 2012, la casación 382 del 2012 de la Libertad, N casaciones que les puedo enumerar sobre este tema, que me dicen bien claro, la formalización de investigación preparatoria suspende la prescripción. Ahora, la casación del Santa, la 332 dice, suspende, pero por un plazo. Y esa suspensión es por un plazo que es el máximo de la pena más la mitad. Y la casación de 779-2016 del Cusco, la casación del Cusco, ¿qué me dice? Me dice, sí, suspende por un plazo máximo más la mitad. Y a partir de que termina la suspensión, continúa el plazo de prescripción. ¿Ven? Entonces, es una suspensión que en realidad es una suspensión que tiene plazo. Pero suspensión al fin y al cabo. ¿De acuerdo? Luego la casación 814 del 2015 de Junín, ¿qué me dice? Que cuando se formaliza investigación preparatoria contra la formalización, lo que cabe plantear es respecto únicamente a la imputación, si es que no es necesaria, si es que no es suficiente, si es que no es una imputación que permite ejercer el derecho de defensa, aun cuando no sea exhaustiva una imputación por lo menos que permite ejercer el derecho de defensa, lo que se tiene que plantear es una tutela de derechos. Esto de concordancia con el Acuerdo Plenario 2 del 2012, que nos dice que en etapa de investigación preparatoria se puede cuestionar la formalización, pero el único efecto va a ser devolverle al fiscal para que precise la formalización y el abogado defensor pueda hacer su trabajo, o sea, pueda defender a su cliente de una imputación. Que no tiene que ser acabada, pero por lo menos que facilite la defensa.
y que bajo ningún concepto se pueden declarar fundadas excepciones en proceso de acción respecto a formalizaciones defectuosas. Esto en aplicación de la casación 814-2015 que se las quería mencionar. ¿De acuerdo? La casación 01 del 2011 de Piura que nos dice que no se puede cuestionar la formalización de investigación preparatoria como decisión. Jamás. O sea, la decisión de formalización de investigación preparatoria es la decisión del fiscal. Eso no se puede cuestionar. Lo que se puede cuestionar es, dentro de esa decisión, la imputación. ¿De acuerdo? Sobre la acusación directa y el proceso inmediato que se pueden hacer, ya hemos hablado, ¿cierto? Hay un habeas corpus que quiero recordar. El habeas corpus es el 1937 del 2013, el habeas corpus 1937 del 2013. ¿Qué me dice ese habeas corpus? Me dice que la formalización de investigación preparatoria no puede merecer un habeas corpus porque no pone en peligro la libertad. La acusación sí, pero la formalización no, porque con la formalización todavía no se ha hecho gran cosa. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, hay una casación que es la casación 1682 del 2017 de Puno. ¿Qué me dice? Que no se pueden hacer prolongaciones sucesivas de la investigación en cuanto a su plazo, ¿cierto? Y que todas estas prolongaciones van a ser decididas siempre en audiencia, conforme a la casación 309 del 2015 en Lima. La casación 309 dice que cuando la investigación preparatoria se va a prolongar de manera sucesiva, esto se tiene que hacer con las respectivas audiencias. Entonces, eso es algo que debemos siempre recordar. El tema de los plazos ya está claro. El tema de los plazos en investigación preparatoria creo que está claro. Son plazos definidos por la ley. Cuando un proceso es complejo, también está definido por la ley, cuando hay pluralidad de personas, cuando hay pluralidad de delitos, cuando hay diligencias complejas, cooperación internacional, etc. El proceso es complejo y en este caso dura 8 meses, pero si quiero prolongar por 8 meses más, tiene que ser con audiencia, con escucha de la defensa y con decisión del juez. En procesos simples de 120 días más 60 días el plazo de la preparatoria y el control de plazos jamás va a decretar el archivo de la investigación. En el caso de Chacón, Málaga hizo eso, el TC. Cuando el plazo era excesivo, dijo, se le excluye la investigación al procesado. Y luego vino Salazar Monroy y quiso pedir lo mismo y él dijeron, no, disculpa, pero ya cambiamos de idea. Eso no es lo que se hace cuando se excede el plazo de investigación. Lo que se hace simplemente es obligarlo al fiscal a que el fiscal se pronuncie, o acusando o sobreseyendo. Pero jamás, bajo ningún concepto, se puede, vía control de plazos, excluir a alguien del proceso o archivar el proceso. Jamás. Lo que se hace es obligar al fiscal a que se pronuncie. Y sí se puede pedir control de plazos también en la etapa preliminar, sí se puede. Pero los abogados que lo han hecho siempre no les ha ido tan bien. ¿Por qué? Porque cuando un abogado pide control de plazos en preliminar, así le den la razón, el fiscal le formaliza. Y si le formaliza, le va a pedir una medida de aseguramiento. Entonces, lejos de defender a su cliente, le va a complicar más. Así que si bien es cierto, en teoría, se pueden pedir controles de plazos en investigaciones preliminares, eso en la práctica no es tan usual, eso en la práctica no es tan frecuente. La investigación preparatoria es una investigación que el fiscal la dirige junto con la preliminar en pro de establecer lo que pasó. Es una investigación de reconstrucción. Es una investigación en la que no se busca necesariamente acusar, se busca reconstruir lo que pasó. Por eso es que en la investigación preparatoria se tienen que acopiar información de cargo, pero también información de descargo. Información para conseguir una acusación y también para conseguir un sobreseimiento. Porque lo que hace el fiscal cuando dirige una investigación es que es un funcionario del Estado que tiene a su cargo una labor de dirección de una investigación. Por lo tanto, su investigación es objetiva, su investigación es objetiva, es imparcial. Cuando el fiscal se parcializa, cuando el fiscal se vuelve parte, cuando el fiscal acusa. Desde el instante en que el fiscal acusa, se vuelve parte. Porque ese fiscal ya es parte, porque ya acusó. Y cuando ya acusa, ese fiscal baja al llano y boxea parejo con el abogado con igualdad de armas en el juicio.
Pero mientras el fiscal no acuse, el fiscal es objetivo, el fiscal es imparcial, el fiscal es neutral. El fiscal consigue pruebas de cargo y de descargo. Y si el fiscal archiva, archiva. Y si el fiscal sobresee, sobresee. Pero cuando el fiscal ya se toma el tema desde un punto de vista de parte, cuando acusó. Porque cuando acusó ya decidió ejercer la acción penal. La acción penal no se ejerce cuando se formaliza investigación preparatoria. La acción penal se ejerce cuando se acusa, porque solo cuando se acusa se hace una pretensión punitiva. Y cuando se hace esa pretensión punitiva es recién allí donde se ejerce la acción penal. Si esto no se entiende, a veces hay distorsiones. A veces hay fiscales que creen que están ejerciendo la acción penal desde que formalizan investigación preparatoria. Y se les nota parcializados en investigación. Y eso no debería pasar. Porque el fiscal, cuando investiga, debe estar en un punto medio. Debe ser objetivo, debe ser imparcial y debe ser neutral. ¿De acuerdo? Me han pedido que mencione algo brevísimo de los roles de los sujetos procesales y esto es sencillísimo. El juez de investigación preparatoria tiene un rol marcadamente distinto al juez de juzgamiento. El juez del rol de investigación preparatoria es, en el rol de la investigación preparatoria, ese juez, ¿qué tiene que hacer? El juez tiene que controlar coerción procesal, tiene que velar por garantías, tiene que velar por plazos, tiene que fiscalizar la labor del fiscal, pero jamás dirige la investigación. El juez de investigación preparatoria, cuando está en etapa intermedia, sí se vuelve director. En etapa intermedia, el juez es director de la etapa intermedia. Y en el juzgamiento, el rol del juez de juzgamiento también es de director, pero su rol es más importante. Porque ese juez va a decidir que una persona vaya a un penal privada de su libertad si es que lo encuentra culpable. El juez de juzgamiento tiene un rol de decisión final del proceso. Luego de un juzgamiento, claro está. El agraviado tiene menos derechos que el actor civil, porque el agraviado, cuando se constituye un actor civil, tiene más derechos. El código establece que el agraviado tiene unos derechos inferiores a los del actor civil. Por eso es que el consejo siempre es constituirse en actor civil para poder tener mucho más acceso a todo el proceso. Bien, en el tema del actor civil, según el artículo 11, cuando hay actor civil constituido, cesa la legitimidad del fiscal. El fiscal y el actor civil no pueden coexistir cuando hay actor civil. Hasta que el actor civil se constituya y su constitución se admita, el fiscal automáticamente queda fuera en todo lo que es pretensión civil, en todo lo que es pretensión reparatoria, resarcitoria, porque no pueden coexistir actor civil con fiscal en ese tema. Y el tercero civilmente responsable siempre va a ir de la mano de ¿quién? El tercero civilmente responsable va a ir de la mano del procesado, porque es su solidario. ¿Su solidario para qué? Para el pago de la reparación civil. ¿De acuerdo? Y por último, el rol de la defensa es irrestricto, porque el rol de la defensa es desde la citación. ¿De acuerdo? Y tiene derecho ¿a qué? A que le notifique a todo. Porque el abogado, desde que citan a su cliente y le abren una investigación así a nivel preliminar, tiene derecho a que le entreguen información de todo, a que pida copias, a que lo notifiquen de todas las diligencias, aun cuando algunas no participe porque no quiere, pero a todas tiene que ser notificado. Estar presente en todas las declaraciones, claro, menos en las de los coimputados, pero en todas las demás sí tiene la posibilidad de estar presente, ¿cierto? Y plantear todos los pedidos a que él considere que tienen que hacer dentro de su ejercicio de derecho de defensa. El rol del abogado defensor en el nuevo código es absolutamente abierto. No puede haber investigaciones secretas, salvo el plazo que establece la ley, que es de 20 días, prorrogables por orden del juez a 20 días más. Ese rol del abogado defensor siempre va a ser así, y restricto en esos términos. Bueno, he tratado de abordar algunos puntos problemáticos, doctores, puntos que son bastante discutibles. En el Código Procesal Penal he tratado de abordarlos de una manera bastante rápida en estas horas que he tenido, y siendo ya la hora avanzada y yo teniendo que conducir antes de que me agarre el toque de queda, ¿cierto? Porque no quiero pasar a ser multado ni infraccionado, entonces los tengo que dejar. Les agradezco mucho su participación, siempre es un placer conversar con ustedes. Lo que me apena es no haber tenido el tiempo como para poner el micrófono abierto para que todos se puedan expresar y puedan discutir más de lo que hemos hecho hoy día. Así que muchas gracias y, como siempre digo, hasta cualquier otra oportunidad. Muchas gracias, doctor. No, a ustedes las gracias. Gracias por su participación. Gracias, doctores.